Amigos de CuaPro, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a platicar cuáles son las diferencias entre un seguro de gastos médicos mayores y uno de gastos médicos menores. El tema de la prevención, sobre todo en el aspecto de salud, debe ser algo que tienes que tomar en cuenta. Hay muchas personas que prefieren endeudarse para comprarse el iPhone más reciente, pero no tienen ni siquiera un seguro de gastos médicos menores. Esta parte es muy importante porque muchas veces por dejar de lado el tema de la prevención con respecto a nuestra salud, después tenemos problemas que no solamente afectan nuestro cuerpo, sino también nuestra billetera. Sin embargo, a veces se genera cierta confusión entre los diferentes tipos de seguro para ver cuál realmente es el que te conviene contratar. Y en tema de gastos médicos existen los de gastos médicos menores y los de gastos médicos mayores. Te voy a mostrar cuáles son las tres principales diferencias para que puedas elegir cuál te conviene más. La primera diferencia que vas a distinguir es la dirección del gasto. Esto se refiere a quién va a decidir dónde se va a atender, en qué hospital, en qué clínica o con qué doctor. En el caso del seguro de gastos médicos mayores, quien decide es el asegurado, es decir, en este caso nosotros mismos. Tienes una enfermedad, tienes una operación, tú vas a decidir en qué hospital te quieres atender o con qué cirujano quieres realizar la cirugía. Sí, la aseguradora te va a brindar algunas opciones, pero finalmente tú vas a decidir libremente en dónde quieres ser atendido. Y en el caso del seguro de gastos médicos menores, ahí la aseguradora es quien va a decidir porque te van a dar todas las opciones y solamente puedes elegir alguna de las que te presentan. Segunda diferencia entre estos dos seguros es el enfoque. El seguro de gastos médicos mayores es un seguro correctivo, es decir, ya tienes el accidente, ya tienes la enfermedad y entonces vas a atenderte. Y ahí depende del tipo de seguro que tengas contratado, va a ser la enfermedad que cubra, el tipo de operación, el accidente, los montos, etc. Pero el seguro de gastos médicos menores tiene un enfoque preventivo, porque lo que tú pagas te da derecho a cierto tipo de consultas, chequeos, revisiones, con el objetivo de cuidar tu salud. Entonces recuerda, el gastos médicos mayores es correctivo y el gastos médicos menores es preventivo. Y tercera diferencia son los costos de uno y de otro. De entrada, la contratación en un gastos médicos menores va a ser mucho más económica que en un gastos médicos mayores, porque la aplicación es diferente. Pero vamos por partes. En el gastos médicos mayores, además de que la contratación como tal es más elevada y todavía es más costosa si es que es para una mujer, o sea, literal, las mujeres son más caras que los hombres en este tipo de seguros, cuando tú lo quieres ejercer vas a pagar un deducible y también existe un concepto llamado coaseguro, es decir, una cantidad que tú tienes que pagar. Además, el gastos médicos mayores te conviene meterlo después de cierta cantidad. Vamos a poner un ejemplo. Pensemos que tienes un seguro de gastos médicos mayores y sufres un accidente. Si ese accidente te sale más caro que el coaseguro, imaginemos que son unos 15,000 pesos, si este accidente, esta enfermedad o tratamiento te sale más caro que 15,000, entonces sí te conviene meter el seguro de gastos médicos mayores. Pensemos que la cirugía cuesta 50,000, entonces tú pagas un deducible de 15 y los otros 35 te los cubre el seguro. Pero el seguro no te funciona gran cosa si la enfermedad o el accidente es más barato que 15,000 pesos, porque siquiera el pago del deducible no lo cubre, entonces ahí no tiene mucho caso meterlo. Ahora vamos con un ejemplo para el gastos médicos menores. Ahí sí, no importa si el accidente, la enfermedad te costó 5,000 pesos, pues no importa, lo metes porque aparte en los gastos médicos menores no hay deducible y es un reembolso directo. Sin embargo, solamente puedes tener un solo evento al año. Entonces, como te darás cuenta, los costos son muy diferentes, pero también la aplicación es diferente. En conclusión, podemos decir que el seguro de gastos médicos mayores y gastos médicos menores son complementarios, no tanto competencia de uno o el otro. La recomendación es que cuentes con ambos.
¿Por qué? Porque si tienes una pequeña lesión, algo que requiere una atención barata, digamos entre comillas, si tú tienes un seguro de gastos médicos menores vas a poder atenderte en un hospital privado y recibes el reembolso. Pero si tienes una enfermedad o un accidente más grave, entra tu seguro de gastos médicos mayores. Y además cubres el inicio de los gastos con el menor y después lo más fuerte con el mayores. Entonces puedes complementarlos para que finalmente tu bolsillo no se vea afectado en el caso de cualquier accidente o cualquier enfermedad que necesite de tu atención. Además de que te vas a atender en un servicio privado de salud, que finalmente sí es mejor que el servicio de salud pública. Recuerda, prevenir siempre va a ser mucho más barato que atender una emergencia en el momento. Al principio puede ser que sientas que no tiene mucho caso porque estás pagando mensualmente tu seguro de gastos médicos. Sin embargo, cuando llega el momento y lo necesitas, de verdad te sientes con un gran respaldo de que la compañía te ayude a sufragar gastos. Imagínate una cirugía que no sé, te cuesta unos 80,000 pesos, en lugar de pagar 80 solamente pagas 15 el deducible y además esos 15 los recuperas con el reembolso del seguro de gastos médicos menores. Entonces hay diferentes formas de armar buenas estrategias, pero al final de lo que se trata es que una enfermedad o un accidente no termine destruyendo tus finanzas. Recuerda suscribirte a nuestro canal, subimos contenido de finanzas personales, negocios e inversiones todos los días. Nos vemos en el próximo video.